Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este salón auditorio de Mar Acosta del edificio Alfredo Palacios, anexo de la Cámara Alta, donde convocados por la Secretaría Parlamentaria, la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación, conjuntamente con la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, participaremos del tercer encuentro del ciclo de actualización y capacitación, la reforma constitucional de 1994 y su actualidad, a 25 años de su sanción, que hoy abordará Poder Legislativo, la amplitud, su nueva competencia, la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación. Este ciclo de encuentros promueve que los participantes puedan consensuar y unificar criterios en la actualización, alcance y comprensión de ciertas cláusulas reglamentarias en torno a la práctica parlamentaria, así como también promover el mejoramiento de la técnica legislativa. Queremos destacar y agradecer que hoy nos acompañan el senador nacional mandato cumplido, doctor Ricardo Gómez Díez, el diputado nacional mandato cumplido, doctor Horacio Pernacetti, el doctor Domingo Massa, director general de publicaciones del Senado, la licenciada Maricelo Bon, subdirectora general de comisiones de la Cámara Alta, y el doctor Daniel Sapsay, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Para darles la bienvenida, la palabra del secretario parlamentario de la Cámara Alta, doctor Juan Pedro Tunesi. Doctor. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias y bienvenidos a todos a esta casa del Senado, a todos los invitados, los expositores. También tenemos a nuestro querido amigo el doctor Hernández, que ha sido constituyente, así que es parte de la letra viva de la Constitución. Acá nos acompañan funcionarios de la Auditoría General de la Nación, secretarios de comisiones del Senado, agentes de esta casa, también el diputado Borsani, que acaba de hacer su ingreso, así que hago un poco de la bienvenida. Quiero decirles en pocas palabras de qué se trata y compartir con ustedes una alegría, agradecer mucho también a la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que preside el doctor Sapsay, que nos ha acompañado en este programa que llevamos adelante. Esta es la tercera, es el tercer panel, el cuarto panel, tercer encuentro que llevamos adelante. Una feliz coincidencia ha hecho que, sin ponernos de acuerdo, estemos convergiendo a una gran evocación, un gran homenaje a la reforma constitucional durante el mes de agosto. ¿Y por qué digo que es una gran coincidencia? A veces actuamos un poquito como compartimentos estancos y bueno, todos tenemos iniciativas y nos parecía en el Senado que no podía pasar inadvertida una fecha de esta característica de los 25 años. Ustedes saben que el 29 de diciembre del 93 se sancionó la ley 24.309 que declaró la necesidad de reformar la Constitución. Se juró, van a ser 25 años y no podía pasar inadvertida esa fecha. Bueno, la Comisión de Asuntos Constitucionales tomó la iniciativa el año pasado, el Senado sancionó una resolución llevando adelante un concurso de monografías que está llevándose adelante en estos momentos con mucho éxito sobre los temas de la reforma constitucional en distintas universidades de la Argentina, que está coordinado todo eso por el senador Mera, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y a nosotros, bueno, por iniciativa de la gente de los programas de investigación y capacitación y del área específica de aquí del Senado, tomamos la iniciativa de conversar con la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y llevar adelante este ciclo. Días pasados nos convocaron del Poder Ejecutivo para decirnos que el Poder Ejecutivo está empeñado en llevar adelante un gran evento durante el mes de agosto, con representaciones en la vía pública, con eventos culturales, actividades de mucho valor, paneles, discusiones y debates para recordar esta fecha. Entonces,
todo se concatenó de una manera tan importante que nos sorprendimos acerca de que, bueno, obviamente no éramos originales, y pensamos en ir a la Auditoría General de la Nación, también invitarlos a ello. Cuando fui a la auditoría, el doctor Lamberto me dice, nosotros también llevamos adelante un programa de recordación de los 25 años de la reforma constitucional. En la Cámara de Diputados también estaban haciendo lo propio. Quiere decir que vamos a converger todos esos esfuerzos para tratar de hacer un gran evento que sea el punto de partida para que promover esa conexión emocional que identifica a nuestra Constitución como un bien a ser cuidado y defendido y protegido. Creemos que es una de las instituciones y de los símbolos que marcan el programa de los argentinos y que tiene un valor esencial que la sociedad se haga carne, así como en otros pueblos hay una cultura constitucional más arraigada. La Argentina tiene que conocer profundamente la Constitución, ese es el propósito, amarla, quererla, respetar a la Constitución. Por eso se va a jurar a la Constitución también en un acto que va a presidir el presidente de la República. Vamos a exponer en el Palacio del Congreso el texto de la Constitución original, que tenemos el honor acá en el Senado de preservar y resguardar. La Constitución original va a estar custodiada y vamos a exhibir también las actas de reforma de la Constitución de 1994, que están también aquí en el Senado argentino. Así que eso va a connotar un conjunto de actividades, de una semana muy linda. También va a haber actividades en Santa Fe y en Entre Ríos, no nos olvidamos, para que no crean que esto es todo tan porteño, sino que tiene allí donde se juró la Constitución, donde se deliberó por la reforma constitucional. Bueno, eso le quería contar. Estamos muy congraciados con esta idea. No quiero hablar de la importancia que tiene esta gran reforma que ha hecho innovado tanto en la Constitución. Hemos traído especialistas y hemos escuchado, hemos aprendido muchísimo en los 3 encuentros. El doctor Sapsay ha sido uno de los expositores. Adherentes y socios de la Asociación de Derecho Constitucional, que representan a todas las universidades, centros de estudio, regiones del país, han estado viniendo a acompañarnos en este esfuerzo que es compartido. Como ven, hay cosas que unen a los argentinos y que la Constitución tiene que ser esa herramienta. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Ahora vamos a escuchar. Gracias al doctor Lamberto, que se ha amablemente prestado a concurrir y que nos va a contar sobre la auditoría, y a los demás expositores que van a hablar de las nuevas instituciones de la Constitución. Así que muchas gracias por estar y por acompañarnos. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Tunesi. Para dar inicio a este tercer encuentro, la palabra del doctor Daniel Sapsay, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar nuevamente en el Senado. Hemos realizado este año varias actividades con el Senado, porque tuvimos la suerte, a instancia del senador Dalmacio Mera y luego del senador Pinedo, de hacer una sesión realmente magnífica en el marco del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en el recinto del Senado. Así que la asociación está sumamente emparentada con el Senado. Recuerdo con el doctor Miguelis que estuvimos trabajando en la confección, en el formato de estas jornadas, que veo que han tenido una convocatoria y un eco realmente estupendo, así que los felicito por la idea. Acá están presentes varios de importantes personalidades de nuestra asociación: el doctor Díaz Ricci, que es el vicepresidente, el doctor Gómez Díez, que es uno de los miembros del Consejo Directivo, lo mismo que el doctor Pablo Garat, y el doctor Antonio Hernández, que no solo fue constituyente, sino un extraordinario presidente de nuestra asociación. Así que la presencia nuestra realmente reconoce la importancia de poder llevar a cabo, doctor Tunesi, estas sesiones. Y en el día de hoy es el tema del control. Tema del control que en materia de derecho constitucional y de cumplimiento de una constitución es básico. Usted hablaba tal vez no tenemos la cultura de observancia y de conocimiento de la Constitución que otras naciones sí tienen,
Y efectivamente el funcionamiento de los contralores yo creo que es clave para esto. Y la reforma del 94 efectivamente introdujo, además de la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, que lamentablemente está céfalo desde hace 10 años. Es algo realmente lamentable y que habla del poco cumplimiento de la Constitución, de la poca observancia de la Constitución. Entonces es un incumplimiento por omisión constitucional del Congreso. Lo digo así porque realmente cuesta creer que haya tantas críticas por la ausencia de designación, nada menos de uno de los artífices más importantes en la protección de nuestros derechos y garantías, y que pase el tiempo y nada se haga. Pero bueno, la reforma lo introdujo. La actuación de algunos de los defensores anteriores fue muy digna y sirvió. Ahora está el vacío y evidentemente eso se siente. Y el Ministerio Público, que si bien es otra cosa, aparece finalmente como un órgano ad hoc que está separado del Poder Judicial y que se le da en el marco constitucional la posibilidad de un funcionamiento realmente autónomo. Los hechos no siempre se compadecen con estas intenciones, pero las intenciones estuvieron y uno siempre espera que se llegue a cumplir con el espíritu y con el texto constitucional. Por eso son tan importantes estas jornadas, porque precisamente lo que permiten es la difusión de la Constitución, la importancia de la reforma del 94, que por cierto fue de lejos la más importante de toda nuestra historia. No es la Constitución del 94, es la reforma constitucional del 94, que es la quinta reforma, luego de la sanción de la Constitución 1853-60. Es importante tenerlo en cuenta porque no es que se cambió la Constitución. Está dentro del engarce de lo que es la Constitución aquella, inclusive ha quedado intacta todo relacionado con los primeros 35 artículos que refieren nada menos que a las garantías individuales, a los principios fundamentales del régimen, etcétera, etcétera. Así que, y también la base para los distintos capítulos. Se la ayornó, se le introdujo importantes reformas, pero la clave está allí. Nosotros de la asociación vamos a dedicar en Córdoba nuestro encuentro bianual de profesores de Derecho Constitucional a la temática de la reforma del 94. Y hace muy poco tiempo hemos publicado un libro de la asociación también dedicado a esta reforma, y cada uno de los aspectos son desarrollados por distintos especialistas, entre los cuales los 4 que nombré y quien les habla, que hemos desarrollado sucesivos capítulos. A mí me tocó hacer una introducción, el trabajo introductorio. Así que tenemos muy en cuenta esta reforma, creemos que es muy importante entenderla, difundirla para que se cumpla. Cuando se habla de reformar la Constitución, yo digo, ¿qué vamos a reformar si gran parte de lo que se trabajó hace 25 años no se cumpla? Empecemos por cumplirla y después pensemos si realmente cabe reformarla. No los quiero molestar más, van a estar en las mejores manos con grandes oradores que van a trabajar los temas. Agradezco nuevamente al Senado y en particular al director de Asuntos Parlamentarios, secretario de Asuntos Parlamentarios, perdón, por esta idea y por esta realización tan exitosa. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Sabzai, doctor Tunesi. Los invitamos al auditorio e invitamos al estrado, por favor, al moderador y a los primeros 2 oradores. Este tercer encuentro, Poder Legislativo, la amplitud, su nueva competencia, la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, se presentará en 2 paneles. Los invitamos a tomar ubicación. Este primer panel versará sobre poder legislativo y nuevos organismos de control. Participan el doctor Sergio Díaz Ricci, doctor en Derecho, vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, y el diputado nacional mandato cumplido, contador Oscar Lamberto, presidente de la Auditoría General de la Nación. Modera este encuentro el ingeniero Fernando Bernabé Roca, director general de Programas de Investigación y Capacitación de la Cámara Alta. Ingeniero. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Por supuesto que adherimos a las palabras de apertura. Estamos transitando un año clave en muchos sentidos y es muy importante la
la disposición, el compromiso y la buena voluntad de nuestros panelistas. Vamos a presentar primero, por favor, Claudia, primero presentamos. Como no, ingeniero. Usted tiene los datos. En primer lugar, No quiero ser injusto. Al doctor Sergio Díaz Ricci, doctor en Derecho, catedrático doctrinario, vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Doctor Díaz Ricci, le cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar en el Senado. Estar en el Senado. Yo soy tucumano, así que estar acá es como estar en la casa propia, pero que uno la ve de lejos. Así que muchas gracias por la invitación. Felicito por la iniciativa, doctor Tunesi, estar acá con el contador, el economista Lamberto, a quien yo lo conozco hace mucho tiempo en otras circunstancias. Siempre en el tema del control, siempre en el tema financiero. Estar también con el presidente de la asociación, con quienes son sus miembros, y bueno, y a quienes nos acompañan, el ingeniero Roca. Así que bueno, el tema que nos han encomendado se llama el tema del control. Para eso, entonces, la ventaja de ser primero me permite hacer una pequeña introducción al asunto, hasta llegar a los órganos de control, que serían los instrumentos, uno de los instrumentos que viabilizan el control. Tenemos que partir de la idea que estamos en un Estado de Derecho, y un Estado de Derecho supone competencias limitadas. Ese es el sentido del Estado de Derecho. Las competencias están atribuidas. Pero a veces queremos que no vemos la otra cara del control, de las competencias limitadas, que es, si no hay control al límite, el límite no existe. Es la otra cara de la moneda. Entonces, la teoría del control supone órganos políticos con atribuciones limitadas, y que es fundamental para que esos límites sean reales y efectivos, que haya control. La palabrita control es muy interesante, es un término que viene del mundo de la contabilidad medieval. Era el Contra Rotulum, era otro libro que servía para hacer las anotaciones que verificaban las anotaciones principales. Que es una palabra, latina, contra rotulum, rollo, libro, contra libro. Y digamos, de ahí viene un término francés que luego se va a incorporar a nuestro idioma de dos maneras, como control y como contralor. La palabra control nos viene por el inglés, la palabra contralor nos viene por el francés. Para nosotros es indistinto. Entonces estamos en un Estado de Derecho que supone competencias limitadas. Muchas gracias. Y los límites necesitan de control para que sean efectivamente límites, si no, no lo son. Sin embargo, a mí me tocaría referirme sobre el defensor del pueblo, y sobre eso voy a abordar sus tres etapas. ¿Cómo llegamos al defensor del pueblo que hoy conocemos? El Estado de Derecho actual no es un Estado de Derecho legal, es un Estado social de derecho. Y al ser un Estado social de derecho, al Estado se le impone obligaciones y prestaciones. Lo que era antes el control de legalidad, que normalmente se depositaba en manos del Poder Judicial, hoy en día el Estado ha asumido compromisos, ha asumido obligaciones prestacionales. Entonces, y además obligaciones establecidas normativamente, no solamente por la Constitución. Si vemos el artículo 75, 18, 19, el 23, son obligaciones que se le impone al Estado. El 14 bis, obligaciones que se le impone al Estado. ¿Cómo se desarrollan? ¿Quién controla que eso se cumpla? Obligaciones de prestación. Entonces hemos pasado de lo que era el control de legalidad a un control de gestión, de objetivos, de prestaciones. Del Estado de Derecho a secas pasamos al Estado social de derecho. Sin duda, nuestra Constitución en Argentina es un Estado social de derecho. Soziale Rechtsstaat, dicen los alemanes, que fueron los que inventaron la palabrita en el año 49. Entonces, el tema de control nos ha impuesto que desarrollemos órganos que se ocupen de verificar. De eso se trata. Así como la palabra control es una idea de verificación. Es verificar, fiscalizar, constatar, inspeccionar. Podemos tener todos esos sinónimos. ¿Qué se constata? Algo que ya preexiste. ¿Qué se verifica? Algo que ya existe. A diferencia, ¿quién es el órgano de control por excelencia? Bueno, es el Parlamento, sin duda alguna. Es el control político del Estado.
Allí está, o sea que se activa el artículo 84 sobre la Auditoría General de la Nación, donde dice que el control le pertenece al Congreso. Es el órgano político. Sin embargo, es un control político y por lo tanto tiene toda la dinámica que supone la voluntad política, la construcción de la voluntad política. El Estado tiene que seguir funcionando de otras maneras. Es decir, se avanzó al control jurídico. El control judicial es una de las formas de control. ¿Qué hace el juez? Verificar si la norma se cumple y resolver un conflicto de acuerdo a una normativa preexistente. Es heterónomo. Él no dicta la norma. Él toma la norma y la aplica al caso. Sin embargo, el control por excelencia, el control jurídico, no el político, el jurídico, las sociedades han ido avanzando al control jurídico, que es un control que es más eficaz. En el caso del Poder Judicial es un control eventual. Si no hay conflicto y no hay controversia, no se va al Poder Judicial. Obviamente pasa a ser algo que es incompleto. Uno va al Poder Judicial cuando hay un conflicto, cuando hay una controversia, para que lo resuelva. El Poder Judicial tiene la gran ventaja de tomar decisión definitiva sobre un conflicto. Y aquí ya nos aproxima a una cuestión muy interesante, que es definir las funciones del Estado, ya no por la tríada clásica de Montesquieu, sino un modelo que utilizan mucho los italianos. El Estado tiene funciones activas y funciones no activas. No es que sean pasivas, sino no activas. Las funciones activas están a cargo de los órganos políticos, el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Son los que determinan el indirizzo político del Estado. ¿A través ¿qué? Del voto popular. El voto popular le asigna por sus mayorías cuál es la dirección política que debe establecer el Estado. La Constitución le fija las herramientas a usar en la dirección política del Estado. Son funciones activas. Y luego existen las llamadas funciones no activas, cuya misión no es establecer la dirección política del Estado. Para eso está el voto del ciudadano en una democracia, que es la función judicial, el control judicial y luego otros órganos de control. El control judicial tiene la peculiaridad de que es eventual. Si usted no hay un conflicto, usted no va al Poder Judicial, si no lo plantea. Pero eso es insuficiente en un Estado de Derecho y un Estado social de Derecho. Es necesario que haya organismos de control permanentes, que se establezcan organismos que permanentemente verifiquen que lo establecido en la Constitución y las políticas públicas establecidas en las leyes se cumplan. Y ahí aparece la función de control como una función con características individualizadas. También el Poder Judicial es una función de control, pero como digo, es eventual. Es cierto, es monopólico, es la última palabra, pero es eventual. Si usted no tiene un conflicto, no va al Poder Judicial. ¿Y cómo se controla la gestión del Estado? ¿Cómo se controla que el Estado desarrolle las políticas públicas que normalmente están contenidas en leyes o los mandatos constitucionales? Y aquí aparece ya en el siglo XX, la función de control como una función característica. No es que se hayan eclipsado, ya que hoy es el día del eclipse, las otras funciones, pero el Estado está necesitando órganos de control permanentes de todos los días, que controle y verifique que las normas legales y constitucionales, y legales especialmente establecidas en políticas públicas, se vayan actualizando, los verifique. El control supone tres elementos. Una bilateralidad, controlador-controlado. Nadie es buen controlador de sí mismo. Y cuando más lejos y más independiente sea el controlado del controlante, es más eficaz el control. Por eso los padres no solemos ser buenos controladores de nuestros hijos. Cuando más distante sea y más independiente, más eficaz el control. Segundo, que haya una norma preexistente a verificar. Y tercero, que haya una reparación, sanción o corrección. Porque si usted determina que hay un límite, efectúa un control y no pasa nada, entonces el control no ha sido eficaz. Son los tres elementos del control. Bueno, decíamos entonces que el escenario es un Estado social de derecho que tiene obligaciones a desarrollar con la sociedad y la necesidad de órganos y funciones de control permanentes. No podemos ir a la justicia a reclamar que nos provean un medicamento o una prótesis todos los días con amparo. Lo tiene que proveer de natural el sistema social, las obras sociales o el sistema de salud.
Ahora, ¿qué pasa si no funciona? Usted siempre va a tener con un amparo para que le provean el medicamento. Entonces, ahí aparece la necesidad y el concepto de función de control como otra de las funciones que empiezan a ser incorporadas en las constituciones. Algunos lo hacen explícitamente, casi buena parte de las provincias, 14 provincias, tienen un capítulo que dice función de control y se le asigna normalmente a 2 órganos, la actividad financiera del Estado y al defensor del pueblo, como una función característica propia muy vinculada al órgano principal de control, que es el órgano político, el Parlamento. Si vemos la Auditoría General, es una longa mano, un órgano auxiliar de relevancia constitucional, así lo definimos los constitucionalistas, vinculada al Parlamento. Y el defensor del pueblo, lo mismo. Porque el Parlamento no puede estar controlando, su misión no es el control de la gestión cotidiana, directa y permanente. Es tomar las grandes decisiones políticas y las grandes sanciones políticas que también le corresponden. Y el día a día, ¿quién lo controla? ¿Cómo se controla? Entonces, en el sistema constitucional empezaron a aparecer estos órganos de control permanentes, que normalmente son 2 hasta lo que hoy se conoce. El encargado del control financiero del Estado y el encargado de la correcta gestión administrativa, que es el defensor del pueblo. Y eso lo vamos a encontrar en casi todas las constituciones provinciales. La Constitución Nacional, a pesar de que no tiene un título que diga función de control, los contiene. No hacía falta tampoco. Lo tiene a la Auditoría General de la Nación y al Defensor del Pueblo. Incorporó esa función permanente de control dentro de la gestión del Estado. Y aquí entonces aparece la figura del Defensor del Pueblo. La figura del Defensor del Pueblo la podemos visualizar en 3 etapas. La figura del Defensor del Pueblo nace a mediados del siglo XX. No tenemos que irnos a Suecia porque es una situación muy particular. El rey de Suecia andaba siempre de guerra en Finlandia y dejaba un alcahuete para que le diga qué pasaba cuando él estaba afuera. No es esa, no tiene nada que ver con eso. La figura del defensor del pueblo, que si bien se inspira en la figura del ombudsman, que es sueco, ombudsman significa el que tramita, el hombre que tramita. Entonces tenemos que traducirlo por procurador, pero como tenemos un título de procurador, todo se complica, entonces tenemos que elegir otro nombre. Entonces empezó llamándose procurador de derechos humanos, ombudsman, en el mundo anglosajón. El mundo anglosajón, ya Estado social de derecho post Segunda Guerra Mundial, va a requerir de un órgano que controle la correcta función administrativa. Que usted, si necesita una prótesis o un medicamento o un turno de un hospital, no tenga que llevar un juicio. Es la correcta gestión administrativa y le señale. Y ahí se crea este funcionario en el mundo anglosajón. Estamos hablando post Segunda Guerra Mundial, Estado social de derecho. ¿Quién controla la gestión social, las necesidades de la comunidad de todos los días? Vamos a recargar al Parlamento, no es su función directa, específica. Será si realmente hay un incumplimiento, digamos, exagerado de la cosa, pero la gestión de todos los días del ciudadano necesita a alguien que le colabore. Así nace entonces, en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo anglosajón, esta figura que va a ser una especie de componedor del mundo administrativo, de las disfuncionalidades de la administración pública. Es una figura que lo que busca es, la recta administración, la correcta administración, ¿en base a qué? En base a normas preexistentes, lo que va a decir que si usted tiene la obligación de proveer tal cosa, va a indicarle, a recomendarle al órgano administrativo que lo provea. Voy a definir un poco la figura del ombudsman. El ombudsman se llama una magistratura de opinión o una magistratura de persuasión. Es un sujeto que tiene que tener mucha autoridad moral y personal, normalmente suelen ser así, son personalidades que imponen respeto, y así como puede él intervenir en la gestión administrativa, tiene el balancing, el contrapeso que no tiene imperio. No puede ordenar a la administración, le puede recomendar, le puede señalar el incumplimiento, pero no ordenarle a la administración que provee el medicamento o le provee la prótesis. Simplemente le señala un incumplimiento, le señala un problema. Y obviamente una administración que sabe que está offside en sus obligaciones va a tener que actuar rápidamente. Sin embargo, nos encontramos entonces
con el mundo anglosajón y esta figura que viene a cubrir un vacío en la gestión social del Estado social de derecho. ¿Cuándo aparece en el mundo iberoamericano? Y aquí empieza una vuelta de tuerca de esta figura. Aparece con la Constitución Española. La Constitución Española del 78 va a incorporar esta figura, se llama el defensor del pueblo, un nombre gigantesco. Yo fui defensor del pueblo de Tucumán en la época de Bussi, así que ustedes se pueden imaginar lo que era eso, ¿no? Llamarse defensor del pueblo en la época de Bussi era una especie de, no sé, del Capitán América, supongo que habrán visualizado una cosa así. Bussi, gobernador elegido, ¿no? No el anterior. Entonces, esta figura aparece precisamente en Iberoamérica con un agregado, la defensa de los derechos humanos. Iberoamérica estaba saliendo de dictaduras, estaba cambiando, empezando los sistemas democráticos, estableciendo nuevos sistemas constitucionales, y a España se le ocurre traer esta figura anglosajón y además de la función de control administrativo, agregarle la defensa de los derechos humanos. Porque decían, bueno, piensa que España es una transición, querían mecanismos de garantía a qué pasaba si había violaciones de derechos humanos en el posfranquismo. Alguien tenía que tener la investidura, las posibilidades de defender esos derechos de los ciudadanos que puedan ser vulnerados. Y aquí aparece y se incorpora en la Constitución Española del 78 la figura del defensor del pueblo, o nombre exagerado. Yo traté de rastrear de dónde viene ese nombre. No se sabe a ciencia cierta. Lo único que leí por ahí, que cuando lo debatían los ponentes de la Convención de la Constitución Española, es un nombre que se le ocurrió a Fraga Iribarne, a Manuel Fraga Iribarne, esa denominación, porque esa denominación no existía en ninguna parte. Aparece recién en la Constitución Española. ¿Por qué? Porque le añaden a la función habitual del defensor del pueblo, que es determinar los incumplimientos administrativos, la función de legitimidad para defensa de los derechos humanos. Y eso obviamente se expandió rápidamente en Iberoamérica, que también salían de las dictaduras, Guatemala, y así va a llegar a Argentina también. Va a empezar a hablarse de esta figura, y obviamente también estamos en el mismo clima, en el mismo marco histórico. De hecho, fíjense que el defensor del pueblo es creado antes de la reforma del 94. Solo la ley del defensor del pueblo nace en el Senado, es hijo del Senado, el proyecto de ley fue el senador Menem, y nace en diciembre del 83. Fíjese, es anterior, igual que la Auditoría General de la Nación, también fue anterior a la reforma. Un fenómeno interesante, es un fenómeno de constitucionalización de órganos de naturaleza puramente, o de nivel puramente legal, se constitucionalizaron. No fue una novedad del constituyente, sino lo tomó porque vio que eran unas herramientas muy útiles en este esquema. Es decir, que nosotros encontramos en la década del 80, Latinoamérica, una gran difusión de esta figura. Pero hablamos de la década del 80. Nosotros ingresamos a la democracia en el 83 y no se incorpora esta figura. Sí va a tener muchos predicamentos y aceptación en los mundos académicos, se escriben muchas cosas. Recuerdo un libro que para mí fue muy capital, un libro de Germán Vidar Campo, que era el defensor del pueblo, justamente. Un librito que fue a nosotros muy revelador de todo esto. ¿Y dónde aparecemos nosotros? Nosotros aparecemos en la tercera etapa, no en la segunda. Sí acarreamos el mismo contexto histórico, pero nosotros aparecemos en la tercera etapa, que es la etapa de la privatización de los servicios públicos. Cuando empieza la etapa del Estado y el concepto de usuario, consumidor, medio ambiente, aparece la tercera etapa del defensor del pueblo, que es cuando aparece en la Argentina, donde ya no solamente se le da a la defensa de los derechos humanos, se le añade la defensa de los intereses de incidencia colectiva, el usuario, el consumidor, el medio ambiente. Y aquí ya tenemos figurado la institución del defensor del pueblo, que se incorpora, ¿no?, en la ley 24.284 del año 93, y luego en la Constitución, cuando se le da jerarquía constitucional. ¿Para qué? Justamente para que sea un control eficaz. Ya hemos dicho que cuando más distante, independiente del órgano controlado, del controlante del controlado, es el control más eficaz, más independiente. Lo mismo ocurre en la gestión financiera del Estado, el caso de la Auditoría General de la Nación.
Es decir, que nos encontramos entonces, y aquí ya voy haciendo el dibujito, de una figura singular del constitucionalismo, porque es una figura sin imperium. No puede ordenar nada a la administración, porque no puede alterar la estructura administrativa. Simplemente puede indicar y recomendar, que tiene 4 funciones. Normalmente uno identifica la función de defensor del pueblo en 4 funciones. Una primera función que sería la de fiscalización, la tradicional. Viene el reclamo, la queja. La queja es lo que nosotros llamamos la queja, y nosotros todavía uno se siente muy identificado. Es un rol que no se te va nunca, como la del senador, me imagino. No se te va nunca en la vida. Uno lo sigue portando, ¿no? De diputado convencional, ¿no? La de fiscalización, que es la tradicional función que viene del mundo anglosajón, fiscalizar la correcta gestión o función administrativa. Es muy importante el reclamo y la queja, porque detrás de un reclamo o una queja hay toda una problemática que emerge y que uno no la suele ver. Y además es un acto de participación. A mí una de las cosas que me impactó muchísimo como defensor del pueblo, cuando yo demandé al Estado de Tucumán, defensor del pueblo de Tucumán contra Estado de Tucumán. Fíjense, se destruye el concepto de la personalidad jurídica del Estado. El propio Estado demanda al Estado, protegiendo derechos de ciudadanos. Fíjense si no es fantástico el derecho. Logró esta genialidad de que haya un órgano del Estado que demande al Estado. Protección de derechos. La segunda función, esta fiscalización la primera, la segunda la de mediación, una función que no se la conoce mucho acá, pero es muy empleada en Francia. La mediateur se llama el defensor del pueblo, es la mediación en los conflictos, buscar superar conflictos. La tercera, la merituación, quizás es la más exquisita. Es el único órgano estatal que puede merituar oportunidad, mérito y conveniencia. Puede decir, ¿por qué usted hace un puente en este pueblo y no hace un hospital? El único que puede decirlo. Ningún otro puede meterse, introducirse o interferir en la decisión administrativa de oportunidad, mérito y conveniencia. En cambio, el defensor del pueblo sí lo puede señalar, pero no tiene imperio. Lo pone al administrador, a quien toma la decisión, en una situación incómoda, que tiene que explicar por qué hace el puente y no el hospital. Señalando, o sea, la merituación. Quizás la más exquisita de las facultades, el único órgano que puede merituar una decisión. Y la más importante, por así decirlo, es la defensa de los derechos constitucionales. Y acá ya se intervienen los derechos humanos, en tanto tradicionales derechos humanos, como los derechos de incidencia colectiva. Y esta figura va a tomar una importante actuación en la defensa del consumidor, del usuario y los derechos, sobre todo ambientales, que han sido asimilados a derechos de incidencia colectiva. ¿Qué nos pasó? Y voy terminando. Estamos en una situación singular, el caso nacional, ya lo refirió el doctor Sabzai. La comisión bicameral ya envió a ambas cámaras la resolución con la propuesta de los 3 nombres, en la resolución 7 del 2017. O sea que ya le queda a las cámaras, ha propuesto al licenciado Humberto Rollero, puede hacer la comisión bicameral que propone el nombre del defensor del pueblo de la nación. Entonces, ha propuesto en noviembre del 17 ya los 3 nombres, que las cámaras tienen que elegir por votación de 2/3 de los presentes. No creo que esto está vigente, ¿no? Yo lo revisé ayer y no ha sido revocado. O sea que esto ya está en manos de las 2 presidencias para que pueda ingresar en los órdenes del día. O sea que este paso está dado. Y están con 3 nombres, Rollero, Sargini y Ángel Amor. Son los 3 nombres propuestos porque la ley del defensor del pueblo permite que puedan proponerse de 1 a 3 nombres, una terna, para que las cámaras elijan. Bueno, esa es la situación institucional en cuanto a la figura del defensor del pueblo. Obviamente lleva muchos años sin ser cubierta. Y aquí me voy a referir, para terminar, a la Corte de la Nación. La Corte de la Nación ya ha advertido esta situación y me voy a usar las palabras de la propia Corte. La Corte ha sido un poco renuente al comienzo de reconocerlo al defensor del pueblo, ha sido esquiva. Pero luego del caso Mendoza, a donde le asignó la función de coordinar a las asociaciones civiles, ya no se podía. Y creo que hay un clivaje, hay un cambio importante en la figura, en la concepción de defensor del pueblo, y tenemos 2 exhortaciones de la Corte al Congreso de la Nación. Una la hace en el caso del Centro de Estudios de Promoción a la Igualdad, que dice que
la vacancia del defensor del pueblo repercute negativamente en el acceso a la justicia de un número determinado de usuarios. O sea, ahí se está rozando un derecho constitucional fundamental. Interesante la Corte, porque si uno revisa para atrás la Corte, siempre había sido medio mezquina con el defensor del pueblo, ¿no? Sin embargo, ahora reconoce la importancia y habla de la necesidad de la cobertura del caso. El caso CEPIS, o sea, Centro de Estudio y Promoción, del año 16. Y es mucho más contundente en otro pronunciamiento, en otra resolución del caso Mendoza, donde va a exhortar al Congreso de la Nación a la designación del defensor del pueblo y va a hablar de cumple una función relevante. Interesante la frase. En una otra palabra va a decir cumple una función social importante al defensor del pueblo por esta capacidad de la legitimación activa. Creo que estamos en una situación importante para resolver. La Corte ya ha fijado su posición. Es bueno esto que la Corte lo haya hecho, haya exhortado la designación. Ya el paso fundamental, que es la selección de los 3 candidatos, está dado. Ahora queda a las cámaras tomar la decisión de elegir uno entre estos 3 nombres que han sido propuestos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sergio Díaz Ricci. Ingeniero. Muchas gracias, doctor Díaz Ricci, muy didáctico. Nos toca presentar al contador Oscar Lamberto. El contador Lamberto es contador público y perito, diputado nacional mandato cumplido, referencia insoslayable cada vez que llegaba el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo en sus años de diputado. Fue secretario de Hacienda de la Nación y es el actual presidente de la Auditoría General de la Nación y, comentado por él recién, el primer contador a cargo de la Auditoría General de la Nación. Doctor, contador, un gusto recibirlo. Bueno, buenas tardes. En realidad es muy lindo que después de 25 años pueda hablar del artículo 85 de la Constitución. Es muy lindo y por otro lado medio penoso, porque en 25 años no se han puesto de acuerdo para reglamentar este artículo y la importancia que tiene. En realidad nosotros tenemos una suerte de anomalía institucional. Tenemos una ley que es previa a la Constitución. Una Constitución que reforma la ley pero que se queda a mitad de camino. Y a mí me ha tocado ser testigo involuntario de todos estos hechos. Por eso voy a hablar un poco de mi experiencia personal. Cuando me nombran presidente de la Comisión de Presupuesto, el doctor Maskin me dice: ahí te dejo un regalo. Ha llegado una ley del Poder Ejecutivo, que es la ley de los sistemas de control, que era una innovación muy importante. Fue tan importante esa ley que es una de las pocas instituciones de los 90 que ha quedado en pie. Y no solamente ha quedado en pie, sino que la ha adoptado toda la América Latina hasta Cuba. O sea que evidentemente el modelo no era tan malo, porque ha resistido el paso del tiempo. La ley se votó casi al libro cerrado, salvo el capítulo dedicado a la auditoría, que demoró 3 años en aprobarse. Entró como proyecto de Contraloría, que era el modelo que se estaba utilizando en América Latina. La Contraloría tenía un miembro unipersonal y un adjunto. Y bueno, hubo consenso en el Congreso que era demasiado poder para que una sola persona tuviera el control en sus manos. Esto era un poco la experiencia que estaba ocurriendo en parte del mundo, por eso se decidió que fuera colectivo. Hubo un gran debate institucional y político que duró 20 años, que fue poner fin a los tribunales de cuentas. De hecho, gran parte del país todavía siguen existiendo, donde era ese poder que era tribunal administrativo, casi una inquisición, con control previo de legalidad, donde los funcionarios tenían que ir a rendir cuenta antes de hacer cualquier cosa. Era habitualmente uno de los mayores obstáculos que tenía para gobernar, y uno de los mayores aliados para
aprobar la ley que terminaba con el Tribunal de Cuentas fue el doctor Alfonsín. Por eso ese edificio que está enfrente tiene ese nombre. Él fue el padre de la auditoría. Sin los votos del radicalismo nunca hubiésemos logrado hacer la auditoría y seguiríamos todavía con el Tribunal de Cuentas. Pero las instituciones no mueren nunca del todo, porque ¿qué hacíamos con el personal del Tribunal de Cuentas? Es decir, el Estado no se va nunca a nadie. O sea, se transforma, se mimetizan. Entonces todo el Tribunal de Cuentas pasó a la auditoría. Pasó a la auditoría con toda la impronta del Tribunal de Cuentas, a tal punto que la organización de la auditoría administrativa tiene el modelo del Tribunal de Cuentas. Es un modelo por jurisdicciones, por ministerios, o sea, prácticamente las mismas gerencias, la misma institución. Y durante mucho tiempo, hasta las mismas prácticas. ¿Qué diferencia hay entre una auditoría y un tribunal? El tribunal junta pruebas para hacer una acusación. La auditoría informa en base a evidencia para que el Parlamento tome decisiones. Estas cosas son totalmente distintas. Nosotros no trabajamos para los jueces, no somos empleados de la justicia, no somos auxiliares de justicia. Somos la herramienta para la toma de decisión del Parlamento. Este modelo que se adopta en la auditoría viene de 3 modelos que rigen en el mundo de países que no le va muy mal. Uno es la GAO de Estados Unidos, la auditoría de Canadá y la auditoría de Inglaterra, que eran modelos pensados en la gestión. ¿Cuál es el sentido del control posterior? Que el funcionario pueda tomar decisiones, que no esté un inquisidor atrás diciéndole qué puede y qué no puede hacer, pero a su vez se hace responsable de lo que pasa. Yo siempre digo, por ahí un funcionario se fue a su casa, está disfrutando de un buen pasar, dejó de ser funcionario, un juez lo llama y dice, mira, acá quedaron unas cuentas pendientes según un informe de la GN. O sea, el control posterior es un control que dura mucho más tiempo. Lo otro es como la oficina de peaje. O sea, yo pago el peaje y tengo la ruta libre. Acá no tengo peaje, pero no sé en qué momento me van a llamar a rendir cuenta. Hoy el mundo moderno ha adoptado este mecanismo de control. Y por supuesto que nuestra ley, que es muy general y muy laxa, no nos ha impedido avanzar. O sea, la auditoría de hace 25 años tiene poco que ver con esta. De hecho, también es cierto, y lo decía el quien me presentaba, que soy el primer contador que preside la GN. En la ley originaria venía que solamente eran egresados de ciencia económica. Por supuesto, la mayoría del Congreso son abogados, de hecho que entraron los abogados. Y nuestra impronta fue que tuvimos 2 presidentes, 2 miembros de la Corte de Justicia, auditores, gente que estuvo siempre legal derecho, y hubo toda una visión muy jurídica. Que no es que esté mal que sea una visión jurídica, pero la visión del control no es un problema de escritos ni de expedientes. Yo siempre digo que el mejor control son los semáforos. Usted se da cuenta que algo no funciona cuando se rompe un semáforo. Cuando los semáforos funcionan, los autos fluyen, no hay atascamiento, y eso es un sistema. O sea, la ley de administración financiera prevé un sistema de control, que es el control interno de la sindicatura y el control externo del Congreso. Que uno es el control concomitante inmediato y el otro es el control posterior. Además, este mecanismo que generó la ley nos ha ido permitiendo a lo largo de los años incorporar técnicas modernas, incorporar objetos de auditoría que exceden largamente lo financiero. Yo diría que con lo financiero nos aburrimos. O sea, no hay nada más aburrido que un balance, siempre da lo mismo, son exactos. Y con los mecanismos de control casi no hay desvíos. Por lo tanto, hay otras cosas que son mucho más apasionantes. Incorporar la gestión, incorporar las auditorías ambientales. Las auditorías ambientales la gente las ve, saben de qué se trata, cuando el agua de la canilla está sucia, cuando le cortan la luz, cuando le talan el bosque, cuando le contaminan el río. La GN ha incorporado auditorías ambientales que casi son las auditorías estrella, porque en definitiva
son las que la gente toma en sus manos. Y el control, el efectivo control, es el control del ciudadano. Y el ciudadano es el que cambia la opinión pública, el que cambia a los gobernantes. A veces por ahí ningunean a un diputado, pero no ningunean en una manifestación en la calle, o gente que reclama con vehemencia que algo está pasando. Y el control es la herramienta de información. La gente tiene que tener el control en sus manos. Y por eso hemos cambiado la forma de comunicar. Nosotros estamos comunicando la auditoría con videos, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. La gente lleva la información inmediatamente. Y hemos llamado a la sociedad civil a participar en las auditorías que hacemos. O sea, las auditorías tienen planificación participativa a partir de normas nuevas que hemos incorporado, donde el ciudadano viene a decirnos, antes de hacer la auditoría, qué cosas tenemos que buscar. Y seguramente vamos a buscar mucho mejor, porque sabiendo qué buscar, no vamos a perder tiempo revisando el expediente, vamos a saber dónde quiere buscar, porque en definitiva son las demandas de la sociedad los que nos están diciendo que tenemos que hacer. Y después hacemos la devolución, llamamos al ciudadano que participó, que venga a opinar y aportar, y yo le aseguro que es maravilloso ver cómo la gente se involucra en la auditoría. O sea, tenemos auditorías sobre los electrodependientes, alguien que eran olvidados. Vieron los padres, nos presentaron los videos de sus hijos. Dice, ustedes son las herramientas para que la gente sepa qué nos pasa. La última auditoría que hicimos sobre el mal de Chagas, está en las escuelas, está en las universidades. La gente ve que el Chagas es un vector que está en cualquier lugar y es la enfermedad ignorada. O sea, estas son las cosas que nosotros nos sentimos orgullosos de hacer en la auditoría. Y como además, como no nos conformamos, dijimos, hay drones. Qué fantástico elemento es el dron para hacer una auditoría. Es una evidencia georreferenciada, hora, día, lugar. Le sacamos una foto. Audita al auditor, porque ni siquiera el empleado de auditoría ya nos puede macanear. O sea, sabemos dónde va, dónde hace, a dónde viaja, qué tiene. Lo incorporamos a las auditorías. Y estamos teniendo información fantástica al servicio del ciudadano. Pero como el mundo va a una velocidad muy grande, y si nosotros nos quedamos a esperar los expedientes, vamos a desaparecer. O sea, alguien va a preguntar, ¿para qué están? O sea, ¿para qué hacen papeles? Hemos empezado un proceso de despapelización, tanto del proceso de auditoría, a través de un sistema integrado de control que va a ser fantástico, porque ya lo empezamos a funcionar, donde la auditoría va a estar en red. Empezamos la auditoría cargando los datos, a medida que se van investigando los datos, se van cerrando candados, de manera que nadie pueda meter mano en lo que pasó. Quedan los dedos pegados de cada funcionario que interviene, cada alguien que opina el expediente tiene que decir por qué opina, y cuando termina sale el expediente, sale hasta el dictamen escrito. Solamente falta llevarlo al lenguaje llano, que es la parte que todavía hacen los seres humanos. Pero como eso no nos conformamos, decimos que hay mucho más para hacer. Eso acoplado con el gobierno electrónico, que tenemos ya todos los fierros alquilados, comprados los sistemas, las computadoras, todo listo. O sea, falta un proceso institucional ponerlo en marcha. Cuando tengamos el GEDE y con el SICA estamos en el Big Data. O sea, la auditoría va a tener Big Data que se va a poder meter en cualquier red del gobierno y mirarle las costillas a todos los funcionarios. O sea, no necesitamos hacer... O sea, no vamos a tener que penar porque Laura Alonso nos mande los datos, porque directamente nos vamos a poder meter con la computadora. O sea, esto, sin duda, si se hubiesen aprobado alguno de los proyectos de reforma del artículo 85, no lo hubiésemos podido hacer. Pero creo que el artículo 85 tiene que ser reglamentado. Y fundamental, no importa que diga muchas más cosas, es importante tener la preeminencia de una ley constitucional. ¿Por qué? Porque cualquier ley, en cualquier momento, a alguien se le ocurre meternos una función sin preguntarnos. Pensar que la auditoría es capaz de hacer cualquier cosa y tiene que hacer cualquier cosa, entonces se levantan la mano en una sesión y se pone. Por ejemplo, no incorporaron en la ley de las PPP que nosotros teníamos que auditar
los contratos, la obra y el resultado, ¿no? Nadie nos preguntó. Nos preguntó si lo podíamos hacer, si teníamos personal para hacerlo, si estarían funcionando los 190 proyectos de PPP que decían que iban a hacer. Nosotros tendríamos que haber hecho otra auditoría, porque no tendríamos gente para hacerlo. De hecho, estamos auditando los 6 primeros con bastante nivel de conflicto, porque son temas absolutamente nuevos, y cumpliendo un mandato legal que, si la norma hubiese sido una norma constitucional, para votar ese artículo sin falta mayorías calificadas. Entonces, por esto es importante que el artículo 85 se reglamente. Lógicamente, esto debería ser como las normas, las conciencias básicas de la Constitución. Debe haber un acuerdo escrito previamente entre las bancadas, que no sea el pandemonio. O sea, que nosotros no empecemos con 7 auditores y terminemos con 40. ¿No? Porque esto nosotros, los que tenemos alguna experiencia parlamentaria, sabemos que en el Congreso se ajusta por cantidad. Si faltan 2, ponemos uno de cada lado. Entonces sería fatal. Pero superado, digamos, ese riesgo, yo creo que sería fundamental que el Congreso le dé un rango constitucional, mejor dicho, que se reglamente el artículo 85 de la Constitución. Hay un montón de otros temas que a tanto aparecen: por qué la auditoría no es querellante, por qué la auditoría no tiene capacidad de denuncia. Yo le digo la verdad, no lo necesitamos, porque los jueces han tomado que la auditoría es provoca buenos insumos. Terminamos de aprobar un informe y los jueces lo piden. O sea, hay 450 causas penales basados en informe de la auditoría, y no hubo 450 denuncias nuestras. O sea, quiero decir que a veces nosotros tenemos alguna visión todavía casi inquisitorial de los organismos de control. Y hay países vecinos que tienen el contralor, ¿no? El contralor en general es unipersonal, viene del mundo académico, porque hay concursos, si bien el nombre del Parlamento, pero hay concursos públicos. Y bueno, la experiencia no es tan buena como uno quisiera creer, ¿no? O sea, diríamos, de acuerdo con la teoría, sería un buen sistema. Sin embargo, en América Latina le dicen: los contralores tienen 3 destinos. O son muy ricos, o están presos, o están muertos. Porque está el grande el poder que tienen, que en definitiva siempre tocan algún cable pelado. Por ejemplo, hubo varios que aparecieron en las listas de Odebrecht, ¿no? Porque como eran los que habilitaban la obra pública, o sea, el primer lugar donde tenía que pasar la obra pública era por la Contraloría. Quiero decir que nosotros hemos diseñado un sistema que sin duda es perfectible, porque no hay ningún sistema que no sea perfectible. Después de 25 años uno puede aprender cosas. O sea, yo ya estoy viejo, no lo voy a ver, pero a mí me gustaría una auditoría con otros modelos de gerencia. Por ejemplo, gerencias temáticas, o sea, por auditoría financiera, por auditoría de gestión, de cumplimiento, con centrales de planificación única, donde haya gente pensando en la planificación de una auditoría y le dé a los equipos las auditorías para trabajar. O sea, nosotros todavía tenemos muchos compartimentos estancos. A veces ocurre que una gerencia va a un lugar y pide información y dice: pero está la gerencia tal de ustedes que está pidiendo la misma información al lado. Y a veces no se hablan entre ellos. Bueno, estos son los problemas internos que son del Estado. Quien ha estado alguna vez en el Estado sabe que estas cosas ocurren, pero no es que no sean corregibles. Yo creo que si está la decisión, si tomamos conciencia, si tenemos el respaldo, estas cosas se corrigen. Y además, la tecnología es nuestra mayor aliada. O sea, si nosotros no avanzamos al ritmo del avance tecnológico, algún día decimos: bueno, ¿para qué están ustedes? O sea, allá hay gente que se está planteando cuál va a ser la función del contador dentro de poco. Si la máquina va a hacer casi todo, ¿para qué van a estar? O sea, hay un montón de actividades. Hoy leía que
Hay ya máquinas que pueden reemplazar a los médicos clínicos. O sea, cargada la información, la máquina toma la decisión de la enfermedad probable. Es decir, esto avanza a una velocidad inatajable. Es de los organismos del Estado ponerse al mismo par, a la par. Porque estas van a ser las demandas que tiene la sociedad. Nosotros hemos hecho muchas cosas y seguramente nos faltan infinitas por hacer. Si tuviéramos el respaldo de que no estamos sujetos a los vaivenes de cada sesión, que nos desacomodan los trabajos que hacemos, seguramente haríamos las cosas mucho mejores. De hecho, nosotros estamos haciendo 300 auditorías por año. Es poco, podremos hacer muchas más. A mí me tiene aterrado que a veces el tiempo de espera de las auditorías, la auditoría sirve cuando es fresca, cuando está cerca del hecho que ocurrió, para que se puedan corregir. Y bueno, de a poco lo vamos haciendo. O sea, hay sectores en la auditoría, sobre todo los jóvenes, que lo van entendiendo y ya empezamos a hacer nuestro objetivo de una auditoría en 9 meses, y ya tenemos varias, o sea que es posible hacerlo. Ustedes saben que en Estado del Estado, que mover la maquinaria del gobierno siempre es difícil. De un organismo de control es mucho peor, porque no está en la urgencia. O sea, no hay que pagar los sueldos llegan, no hay que correr a discutir con un proveedor, son muy pocos. Con los sindicatos nos llevamos muy bien con todo, por lo tanto, eso también le resta un poco a la urgencia de lo que es la administración. Pero bueno, yo les agradezco esta oportunidad y solo pido una sola cosa, que si alguien va a redactar la reglamentación del artículo 85, que levanten el teléfono, llamen a Rivadavia 1745, y si tenemos algo para aportar, con mucho gusto. La palabra del diputado nacional, mandato cumplido, contador Oscar Lamberto, presidente de la Auditoría General de la Nación. Ingeniero Roca, usted como moderador tiene la palabra. Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalo, porque si abro el micrófono, no terminamos más. ¿O quieren una pregunta? Una pregunta por expositor voy a admitir. Si nos levantan la mano, les acercamos un micrófono inalámbrico, por favor. Necesidad de la grabación. Sí, por favor. Muchas gracias. ¿Una pregunta para el doctor Díaz Ricci o una pregunta para el contador Lamberto? Vieron que hablan muy bien y que son muy didácticos. Tomamos un cafecito y volvemos en 5 minutos.